buenas tardes. Hemos dejado 5 minutitos, pero ya vamos a empezar. La experiencia que tenemos preparada y programada para esta tarde es el manejo de las separaciones conflictivas en los centros educativos. Para ello nos acompaña Asunción Tejedor. Voy a hacer una breve reseña de su currículum, breve porque es muy extenso. Bueno, es psicóloga y experta en mediación familiar, máster en diagnóstico y terapia del Instituto Maslow-Cattell. Desde el 93 ejerce como psicóloga jurídica y sanitaria, tanto en la consulta privada como también temas de peritaje judiciales, es perito judicial. En la actualidad es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España y ha ocupado diversos cargos en colegios oficiales de psicólogos, pues, de Asturias, de Madrid, en general, el Consejo General. Eso no lo sabía, ¿no? Sí, no, en el Consejo General. Es autora de varios libros y artículos sobre el síndrome de alienación parental e interferencias parentales. De hecho, nos ha traído aquí su libro sobre el síndrome de alienación parental, que también se presentó aquí, en el Colegio de Psicólogos, la edición actualizada y el programa de intervención para víctimas de interferencias parentales. Bueno, pues es una suerte poder contar con ella, agradecerle que haya venido desde Asturias. Es una suerte contar con ella porque es un tema que conoce en profundidad. En los últimos años, los que trabajamos en los colegios, asistimos cada vez a mayor número de separaciones, no solo en frecuencia, sino con un grado de conflictividad que a veces incluso nos paraliza la actividad diaria, ¿no? Esta es una nueva demanda social que lleva años emergiendo y tenemos también que buscar respuesta desde la psicología educativa y desde los psicólogos educativos, tanto en el asesoramiento que podamos dar en los centros como en la intervención. Bueno, pues esperamos que Asunción nos pueda dar luz en este tema, en esta problemática, y agradeceros vuestra asistencia y la participación de ella. Y los de videoconferencias también que están conectados, también le agradecemos que participen desde la lejanía. Bueno, pues buenas tardes a todos y desde luego muchas gracias por haberme invitado. Siempre es un placer venir a pasar un poco de calor. Aquí a Madrid además siempre se pasa muy bien. Bueno, la verdad es que el tema que me pidieron que hablara, que es es quizás uno de los temas que más trabajo, que es el tema de las separaciones conflictivas, pero quizás vamos a adaptarlo un poco a lo que es en los centros educativos, que es en lo que trabajáis vosotros, en lo que quizás sabéis más de ese punto. Por lo tanto, yo os voy a dar mi visión desde la parte que a mí me toca y el resto sois vosotros los que seguramente me podéis contar muchas cosas. De lo que no cabe duda hoy en día es que hay nuevas realidades de familia en España. Te quiero decir, lo que es la familia tradicional y demás, lo que siempre se ha considerado como una familia, está cambiando. Ha cambiado en los últimos años y de hecho sigue cambiando constantemente. Y todo eso repercute de alguna manera también en las relaciones con los niños, en cómo se adaptan a las nuevas situaciones, cómo conviven. Antes los niños podían decir, tengo mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos y demás. Hoy en día lo que son las familias han cambiado muchísimo y los niños, muchos lo ven con muchísima naturalidad, pero para otros no. Entonces, lo que era el modelo tradicional, sigue manteniéndose, evidentemente, pero también va dando paso a otras formas de convivencia. De hecho, es verdad que, por lo menos cuando yo era más jovencita, quiero decir, hace muy poco, era muy raro encontrar a hijos de padres separados entre los compañeros de clase. Y hoy lo que es infrecuente es casi encontrar a hijos que viven con su papá y su mamá. Quiero decir, hemos cambiado un poco las tornas. Lo que antes era
algo excepcional. Ahora lo excepcional es el que papá y mamá vivan juntos en la misma casa. Por lo tanto, ha habido una proliferación también, y por el sistema legal, que luego hablaré un poquito quizás de los términos legales, pero ha habido una proliferación durante muchos años de hogares monoparentales. Porque en el tema de las separaciones, pues bueno, pues al final había que tomar unas decisiones y los niños pues tenían que vivir o con uno o con otro. Entonces se tuvieron que adaptar a este tipo de hogar monoparental, con todas las consecuencias que ello traía para lo que es la organización familiar. Muchas veces, cuando a veces hemos estado haciendo valoraciones, te dabas cuenta de que los propios peritados no se daban cuenta de lo que estaban solicitando. Yo quiero la custodia, yo quiero todo el tiempo, yo quiero, no sé. O sea, llega un momento, se cargan tanto que abandonan su propia vida, ¿no? Porque no quieren permitir a veces el acceso a la otra parte, con una sobrecarga personal, que eso también va a repercutir en las relaciones con sus hijos y en cómo esos hijos se van a ir adaptando a las nuevas situaciones de su familia. De hecho, hoy en día también es frecuente a veces encontrarte distintos tipos de hogares, ¿no? Parejas, de hecho, familias reconstituidas. Quiere decir que de pronto una pareja, o dos parejas, mejor dicho, cada uno por su lado, de sus respectivas separaciones, se juntan. Entonces, hay veces que la prole de ambos se acumula al nuevo hogar, incluso también puede venir nueva prole. Lo que antes veíamos en las películas estas americanas, eso de los tuyos, los míos, los nuestros y no sé qué, bueno, todo esto que nos parecía, pues eso, una comedia, hoy lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo, o sea, ya miedo me da, ¿no? Pero bueno, de todas formas hay que tomarlo de alguna manera. Me parece que es muy importante, sobre todo mientras estamos hablando de que hay convivencia, es decir, que vengan de un hogar u otro, que sepan qué hogar ocupa cada uno, ¿no? Y siempre que sepan quién es su padre y quién es su madre. Ese sería otro problema del cual, bueno, no sé si hablaré. El tema de los viudos y viudas, ¿no? Que también es otro tipo de hogares que hoy en día también nos encontramos. Antes había muchísima más... mucho más recursos familiares a veces para atender a estas familias que a veces quedaba un viudo, una viuda, siempre había recursos familiares de abuelos y demás. Hoy en día es verdad que el papel de los abuelos es impresionante con el cuidado de las familias, pero es quizás un cuidado más externo. Antes era una convivencia, porque generalmente si uno quedaba viudo se iba a vivir a lo mejor con los padres, lo cual no quiere decir que hoy en día también hay muchos que tienen que volver a vivir con sus padres, es decir, a volver a su cuarto de soltero o de soltera. Y luego los padres y madres solteros, o sea, parejas de hecho, que dije, pero con hijos que pueden ser incluso de distintas parejas. Ya no voy a decir también, hay veces los tipos de, por ejemplo, parejas en los que tienen padres del mismo sexo, que también se está viendo, hijos que vienen, pues bueno, con otros métodos, no me sale el nombre, lo de madres de alquiler y todo eso, en fin. Con lo cual, si nos damos cuenta, imaginaros qué cantidad de tipos de familias tenemos ahora mismo y todas están conviviendo. Es decir, convivimos, tienen los hijos y los hijos todos van al colegio con sus problemas, con sus adaptaciones o inadaptaciones en algunos casos. Lo cual no quiere decir que porque vivan en este tipo de familias tengan que tener algún tipo de inadaptación. O sea, creo que eso es algo que está totalmente superado. Porque me enrollo mucho, a lo mejor me tenéis de vez en cuando que decir avanza, porque me viene un poco a la mente el tema de que antes, cuando había un niño que tenía problemas a lo mejor en el colegio y venía de padres separados, directamente se achacaba a la separación el hecho de que este niño tuviera problemas. O sea, es porque sus padres están separados. Hoy en día eso verdaderamente está totalmente superado, porque sabemos que nada tiene que ver, porque los niños pueden tener problemas estando los padres juntos o estando separados, pero sí que era un recurso, me refiero a la hora de buscar explicaciones a lo que estaba sucediendo. Con lo cual, los prototipos de los que hablan también de padres, y además lo digo en masculino, que a veces nos encontramos, a veces
tenemos el padre ausente por muchas circunstancias, o porque se ha ido verdaderamente y se ha desentendido, o padres que por distintas circunstancias han sido alejados de una relación y una convivencia con sus hijos. Por lo tanto, son ausentes. Puede quedar un buen recuerdo o un mal recuerdo, eso dependerá. También hay progenitores o padres, en este caso es verdad que estoy hablando de padres, que miran a otro lado. Sobre todo en algunos problemas que se me hacen ya demasiado grandes, entonces voy a mirar a otro lado, o en todo caso buscaré a ver quién me lo puede solucionar. A veces no se implican algunos. El padre superprotector, que también lo encontramos, es decir, están pendientes en todo momento, crean a veces niños, o crían, mejor dicho, niños demasiado dependientes, con lo cual también tendremos un tipo de problema. El padre compañero y amigo, cosa que es sumamente peligrosa, o por lo menos bajo mi punto de vista, porque el padre tiene que ser padre, no tiene que ser amigo y compañero, pero es que lo escuchas tantas veces que yo soy muy amigo, y dentro de poco iremos a tomar copas juntos, y dije, vale. También tenemos padres que provocan pena, a veces por las circunstancias en las que se han visto, a veces temas de separación, que han sido alejados, casi no ven a los hijos, cuando los ven con mucha pena, pocas posibilidades de convivir. Y el padre que es el prototipo tradicional de lo que se supone, según los estándares, que tiene que ser un padre. Es decir, lo que antes se consideraba, el padre es el que trae el sustento a la familia, el padre tal. Son ideas un poco clásicas, pero que todavía hay muchos sectores que todavía las mantienen. Y con respecto a los prototipos de madre, también va un poco en la misma línea. Nos encontramos a veces a madres ausentes por mucho tipo. La amiga confidente y cómplice, que también es un tema a veces un poco peligroso, sobre todo en los temas de las separaciones, que aparecen muchos niños que se vuelven confidentes, bueno, lo veremos después. Las que se meten en todo, las que tienen tiempo para todo, a veces las humilladas cuando se ven un poco apartadas o han sido infravaloradas. Y también el prototipo de madre-madre, como decir, la madre tiene un papel, tiene un rol clásico y ese es el que tiene que mantenerse. Y esto está muy instaurado todavía, y vemos a veces que en los juzgados, los propios juzgadores, aun siendo a veces gente joven, tienen muy instaurado el papel y el rol que debe tener una madre, con lo cual a veces dificultan esa relación que los hijos debieran tener con cada uno o sea, con su padre y con su madre. No cabe duda que sabemos que el papel de la familia ha sido un papel educativo y socializador, pero ha habido una serie de cambios que hace también que este papel vaya difuminándose a otras esferas. ¿Por qué? Porque la inserción laboral de la mujer pues ha dejado un hueco. Es decir, el papel que antes cumplía, que era pues como mi abuelita, que estaba en casa, que cuando volvías a casa pues estaba la abuelita en casa, que te daba la merienda, que tal y cual, no sé qué tal. Ese papel, pues la mujer que está trabajando, algunos puede ser que tengan un horario, pero en otros casos queda un vacío. Por lo tanto, hay una menor presencia y a veces el trabajo laboral y el doméstico lo que supone es una sobrecarga, porque no quiere decir, para muchas mujeres no quiere decir que el que trabajen fuera, no quiere decir que el trabajo del hogar no se tenga que hacer. Te quiero decir, el trabajo es doble, es una queja que hay a veces constante. Lo que pasa que supongo que no es una cosa que políticamente se pueda resolver. Es decir, no van a decir, todos tienen que hacer algo. Hemos encontrado, sí que es verdad, por los cambios tan grandes que ha habido, una mayor implicación de los padres en la educación de los hijos. También tendrá mucho que ver con la inserción laboral de la mujer y con la necesidad de que haya una más participación. Entonces vemos muchos matrimonios en los cuales están mucho más implicados, vemos padres que están en los parques con los niños, que los sacan, que les cambian los pañales, que les dan de comer, y entonces decimos, bueno, pueden hacer una tarea que antes era marcada solo para mujeres y sin embargo se ha visto que los padres también, y hay una mayor implicación.
Y bueno, dicen también, son dichos también, que la pérdida del papel socializador de la familia que conlleva todas estas nuevas situaciones de familia y demás, quedando niños que quedan solos, que vuelven a casa, lo que hablan del niño llavero que lleva la llave colgando, que se prepara su propia merienda, ve la tele lo que le da la gana, no hay control de internet, tablets, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay quien dice que la violencia juvenil está muy relacionada con este tema. No sé, no creo que el papel socializador de la familia es importante, creo que se puede seguir haciendo de muchas maneras, pero bueno, tanto como que la violencia juvenil haya aumentado por estas situaciones, pues bueno, no lo sé, pero sí lo tengo que decir porque es algo que se escucha constantemente, creo que no resultará nuevo. Bueno, esto ya lo he comentado. Hay menos, dicen que hay menos comunicación entre los padres y los hijos. Los padres vienen cansados de trabajar, tanto el padre como la madre. No me marees, ahora déjame que descanse un poco. Vengo de todo el día, entonces, mira, tienes ahí la tele, tal igual. Entonces, esa ausencia de diálogo, pues bueno, también quizás contribuye. No lo sé. Hay veces que te preguntas, ¿los padres de antes también hablaban tanto con nosotros? Bueno, creo que más era quizás una serie de normativas y de cosas que tenías que hacer más que de educación. Te quiero decir, de charla, de comunicar en el sentido del que hablan. Por lo tanto, quizás ahora sí hay una mayor implicación y una mayor preocupación. Por lo tanto, aparecen programas para padres, en muchos centros sociales, en escuelas y demás, programas para padres, para ayudar a los padres a ser padres, para ayudar a los padres cuando tienen algún problema de sus hijos de cualquier tipo, bien puede ser educativo, de relaciones, o porque tiene muchos amigos o porque tiene pocos, en fin. El caso es que se busca ayuda y se busca ayuda externa y de alguna manera hay una mayor implicación y quizás también a veces unas mayores ayudas. Es verdad que la sociedad que vivimos es muy acelerada para todos, es decir, a veces también para los niños. Vosotros que estáis en el ámbito educativo, yo desde mi papel de perito, cuando a veces ves a los niños y les preguntas, bueno, ¿y después del colegio qué haces? Los lunes voy a fútbol, los martes a baloncesto, los miércoles voy a natación, los jueves a no sé qué, los jueves no sé... Y empiezas a ver que están súper cargados de actividades. Te preguntas si verdaderamente esa sobrecarga de actividades es porque los niños quieren esa sobrecarga, o sea, quieren verdaderamente y tienen energía suficiente para llevar a cabo todas esas actividades, o es una manera de tener ocupados a los niños unos tiempos en los cuales pues no se pueden hacer cargo de ellos. Pero todo eso provoca un estrés. Me provoca el estrés a mí a veces cuando los valoro simplemente, ¿no? Pero incluso los padres, ¿sabéis? Es el tema del estrés postvacacional. Es decir, o sea, vuelvo de vacaciones y estoy estresada, ¿no? Lo que pasa que es lunes y con los lunes lo mismo, ¿no? Los lunes cuando tienes que empezar a trabajar del fin de semana parece que se te hace, pues bueno, la semana pues como muy, muy larga, ¿no? Bueno... Yo esto lo voy a, porque yo creo que ya más o menos, creando los nuevos modos de familia, más o menos yo creo que ya lo he hablado. Sí que, no cabe duda de que entre esto, la familia como institución social es verdad que es muy necesaria, pero al mismo tiempo que su trabajo y su quehacer puede aportar mucho éxito a lo que son las relaciones con los hijos y a su futuro, es decir, a todo lo que va a repercutir en ellos, pero también puede ser frágil, precisamente cuando la fragilidad viene cuando estamos hablando de separaciones, de conflictos, de familias que en un momento pues ha habido muy buenas relaciones y de pronto se tornan en muy malas relaciones, muy malas, a veces nefastas y a veces verdaderamente dignas de una mayor preocupación, no sé ya cómo llamarlo. El papel de la familia extensa también es un papel muy importante y siempre ha estado cercana, pero ha estado cercana por cercanía, por familiar, por contacto.
ahora muchas veces la familia extensa está muy cercana a veces por necesidad. Entonces, yo quiero a mis padres cerca para que me ayuden, pero lárgate que ahora me molestas porque ahora no es el momento. Entonces, muchas veces también hay abuelos con mucha sobrecarga, mucho estrés, muchas responsabilidades de situaciones que tienen que hacer. Estamos teniendo muchos niños que están siendo ahora criados incluso legalmente por los abuelos, a veces por problemas de los padres o porque los padres simplemente dicen no puedo con ellos. O sea, no puedo. Y antes de que vayan a una institución, vemos abuelos que dentro de sus posibilidades pues se están haciendo cargo también de estos menores. Bueno, un reto del futuro de las familias, vamos a decir, en España, educación de los hijos, inserción laboral de la mujer, la coparentalidad, en fin, todos son términos que estamos barajando y que vemos como muy necesarios, son reales, están ahí, es un reto. Parece que estamos hablando de España y muchas veces nos estamos mirando, como digo, como en las películas que veíamos de pequeños, ¿no? En Estados Unidos estamos mirando a Europa porque siempre nos llevan unos años de adelanto con respecto a todos estos aspectos. Por un lado, podemos valorar lo que les ha ido bien y lo que les ha ido mal, entonces se supone que podría ser una base de experiencia, pero en fin, no, lo que sirve para unos no siempre sirve para otros porque son muchísimos los factores que intervienen. De lo que no cabe duda es que desde que se aprobó la ley del divorcio, que fue por los años 80, la tasa de separaciones y divorcio aumenta año a año de una forma, bueno, no sé cómo deciros, la cuesta es impresionante. O sea, sé que es verdad de que tenemos esa posibilidad de que tenemos unos problemas, unos conflictos, puede ser que esa es la decisión que hemos tomado, que es lo mejor, pero también nos estamos encontrando que muchas parejas se están separando cuando llevan a lo mejor 4 y 5 meses de convivencia. A veces también hay parejas que llevan muchos años y muchos años también a veces aguantando una situación que verdaderamente les ha minado mucho la relación. Pero otras veces, es decir, no hay ni siquiera un periodo casi de convivencia. No sé si lo de los famosos que salen en la tele, yo no suelo ver esos programas, pero hay veces que los ves, se casan, se descasan, se vuelven a casar. Eso también es algo, yo no los veo, pero los chicos jóvenes sí los ven, ¿no? El divorcio es un tema de actualidad, es un tema que lo tenemos a la orden del día porque hay muchísimos casos y son casos que tenemos que tratar y que tenemos que ayudar. No el tema del divorcio solo de la pareja, que te puede venir una pareja porque se va a divorciar con unos efectos que tiene el divorcio, sino sobre todo cuando tienen una prole detrás que puede tener unos efectos, ¿no? Quizás ahora llega el momento de hablar un poco de los términos legales y seguramente en la otra parte que tengo preparado un poquito sobre lo que es el protocolo para lo que es los centros escolares, el concepto y los términos legales es muy importante tenerlos muy claros porque vienen las personas con muchísima confusión. A veces incluso dicen que asesorados por sus propios abogados, cosa que me extraña porque yo soy psicóloga, pero de estos términos tienes que saber. Pero los niños mismos te vienen hablando de estos términos legales y términos legales que no entienden una parte pero no entienden el todo. Eso tiene mucho que ver con lo que se les involucra en los conflictos parentales. En la Unión Europea se lleva ya muchos años hablando de responsabilidad parental. La responsabilidad parental, de que están intentando hablar, en vez de que estemos hablando de lo que es la guardia y custodia, hablemos de responsabilidad, porque lo que se considera es que los padre y madres, a los progenitores, como progenitores tienen unos derechos y unos deberes. Y eso es una responsabilidad, es decir, no es que venga esto marcado no solamente por las leyes, sino
por su propia decisión que tuvieron de tener hijos, ¿no? Entonces, aquí generalmente no se utiliza este término de responsabilidad parental, pero sin embargo, en los últimos convenios que hay de jueces y magistrados y demás, se suele recomendar que se empiece a utilizar el término de responsabilidad parental. Incluso hablaban de ponerlo junto al de guarda y custodia, o patria potestad, mejor dicho, patria potestad, y entre paréntesis responsabilidad parental, porque es el término europeo, y al fin y al cabo sabéis que como es una ley europea, nosotros estamos obligados a a acatar esa ley europea. Por lo tanto, ya debiera estar instaurado, pero bueno, seguimos encontrando incluso en las sentencias los términos de patria potestad y custodia. Por lo tanto, en España seguimos hablando de patria potestad. La patria potestad es lo que todos los hijos menores y que no estén emancipados, la responsabilidad que tienen los padres de ocuparse de todos los aspectos que tengan que ver con su educación, con su integridad física, psicológica, con todo lo que tiene que ver con ellos. Es un término de patria potestad. Alimentarlos, por supuesto, mientras están en su compañía, darles una formación y tal. Esto ya verdaderamente en la Convención de los Derechos del Niño ya aparece, porque la convención que está aprobada, está ratificada también por España, dice que los hijos menores de edad, los cuales, no me lo sé de memoria, pero os lo explico, están separados o están los padres divorciados, tienen derecho a mantener contacto con ambos progenitores y además tienen derecho a que ambos progenitores se ocupen de ellos, les atiendan en todas sus necesidades. También, cuando tienen cierta edad, a ser escuchado y además a que se vele por sus intereses. Es decir, que velen, que quién es mejor que sus padres son los que van a velar por los intereses de los hijos, cosa que a veces tienes que poner en duda, ¿no? Entonces, la patria potestad generalmente, a no ser de que haya unas causas que lo justifiquen verdaderamente graves, la patria potestad siempre es compartida. Es decir, a no ser de que, como digo, que por alguna situación se le retire a alguno de ellos, siempre tienen la patria potestad. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la educación, con todo lo que os acabo de comentar, es un asunto que tienen que tomar la decisión conjunta ambos progenitores, aunque estén separados, divorciados y aunque vivan a miles de kilómetros. Por ejemplo, lo que tenga que ver, por ejemplo, con la decisión de una intervención quirúrgica o un tratamiento médico que no sea de urgencia. Es decir, porque lo que no se puede es decir, espera, que voy a pedir el permiso cuando el niño se ha roto un brazo. Es decir, o sea, todo lo que es de urgencia, eso el progenitor que lo tenga en ese momento tiene que tomar la decisión, porque si no la va a tomar pues el médico o el responsable en ese momento. En todo caso, a veces en los colegios ha sucedido muchas veces de que un niño se ha puesto malo, no han localizado ni al papá ni a la mamá, y han tenido que tomar una decisión, llevarlos al hospital, y entonces el médico es el que tiene que tomar una decisión de operar o no operar, si están ante un caso de peritonitis, como fue un caso que me comentaron, pues tienen que tomar una decisión, porque no van a decir lo vamos a dejar morir hasta que aparezcan los padres, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero hay que tener en cuenta que son generalmente esas decisiones las tienen que tomar ambos, ¿no? El tema de las celebraciones religiosas es un tema que también se supone que lo tienen que tomar ambos progenitores, es decir, si van a seguir pues la religión católica o la protestante o lo que decidan, si van a hacer o no la comunión, etcétera. Y estos temas son base para multitud de procesos judiciales, porque es un tema que tienen que decidir los dos, no se ponen de acuerdo y al final quienes están decidiendo si los niños hacen o no la comunión, si van o no al curso de verano a no sé dónde, si hacen esto o hacen lo otro, si se les ponen brackets o no se les ponen, lo están decidiendo los jueces, cuando los padres parece que están de alguna manera ellos mismos quitándose autoridad sobre los que son su responsabilidad parental.
Bueno, esto es lo que es en general la patria potestad. Esto lo he puesto así un poco más alargado, si lo podéis leer, pero en realidad lo que quiero llegar a decir es que por cualquier profesional que intervenga, que aquí estamos con el tema de educativa, pero también en el tema de las consultas, los progenitores deben ser informados, ambos progenitores deben ser informados de todo lo que tenga que ver con los hijos. Si un progenitor pide las calificaciones escolares de sus hijos, tiene todo el derecho a que se le den y se las tienen que dar, porque ha habido muchísimas ocasiones en las que se les ha negado cualquier información escolar y demás de una forma equivocada, pero por desconocimiento a veces en alguna ocasión de algún centro o algún tutor o algo, pensando que no tenían derecho, ¿no? Por eso el tema de la patria potestad, que a veces los propios progenitores tienen confundida, tiene que quedar muy clara, porque todo lo que tenga que ver con los hijos, temas de notas, de qué necesitan, por ejemplo, de intervención, de programas que deben seguir pues para mejorar, clases extraescolares, apoyos, lo que sea, tienen que ser ambos progenitores y se necesita el consentimiento de ambos y además informar a ambos de todo. Pero también esto ya lo comenté, el progenitor que tiene en un momento dado a los hijos, aunque no tenga, aunque sea un tema de patria potestad, pero si es un tema de urgencia, puede tomar una decisión sin consultar al otro posteriormente, es decir, sobre todo temas de llevarlos a centros médicos y demás, cosa que también hay a veces un abuso con respecto a este tema, porque, lo comentaremos, se van buscando continuamente a veces informes. Entonces lo llevo a urgencias porque le ha picado un mosquito. Y lo llevan a urgencias porque yo hay veces que pienso que si en urgencias, cuando llevan a un niño porque ha picado un mosquito, al progenitor que lo lleva le ponen, o sea, le cobran la consulta, seguramente no sé si solucionaríamos algo, porque buscarían alguna otra moda. Bueno, el tema de privar de la patria potestad a un padre o a una madre es algo muy, muy, muy raro. Es decir, sucede en muy pocas ocasiones, pero sí en casos en los que hay verdaderamente a lo mejor una sentencia por abusos o cualquier tipo, negligencia y demás, entonces se puede retirar la patria potestad. Con lo cual, si se le retira la patria potestad, también se pierde todos los derechos que tiene como progenitor, como padre o como madre. Por lo tanto, no puede solicitar información ni de notas ni escolares ni nada. Es decir, no tiene derecho a solicitarlo, puesto que se le ha privado. Se le ha podido privar de la patria potestad, a veces se priva temporalmente. Es decir, que después de un proceso, a lo mejor, pues imaginaros que es por un tema de adicción y demás, una vez que se ha recuperado, recuperado la persona, puede volver a tener la patria potestad de sus hijos. El tema del derecho de la guarda y custodia, sobre todo viene dado porque lo que ha venido sucediendo aquí frecuentemente es que hay una separación y la mayor parte de las veces, yo si digo el 90%, a lo mejor me quedo corta, ahora va cambiando, vamos bajando un poco esa proporción, pero la mayor parte de las veces se le da la guarda y custodia a un progenitor y el otro se le da le llaman régimen de visitas. Entonces, es decir, el que un progenitor tenga la guarda y custodia de los menores obliga automáticamente al otro tener un periodo de convivencia también con los hijos. Es decir, lo único que pasa es que uno tiene la guarda y custodia un tiempo, vamos a decirle, tú lo tienes de lunes a jueves y yo lo tengo de viernes a domingo, cada 2 fines de semana y demás. En fin, es como decir que la guarda y custodia es el cuidarlos, el atenderlos en el momento que están con ellos. Entonces, el progenitor que está el fin de semana tiene la guarda y custodia de sus hijos ese fin de semana. Es como decir también que mientras los niños están en el colegio, es el centro el que tiene la guarda y custodia de los niños mientras están en el colegio. Entonces, el término de guarda y custodia viene ahí. Entonces, hay una confusión muy grande porque hay mucha gente que piensa que el tener la guarda y custodia, salen del juzgado diciendo, gané
he ganado el juicio, tengo la guarda y custodia, y se creen que tienen todo el poder de decisión. Pueden decidir cambiarles de colegio, pueden decidir mudarse a otra casa, y eso no es así. Lo único que tienen es que tienes que cuidar a tus hijos, porque los hijos tienen que convivir con alguien en el tiempo que te han marcado, que puede ser de una semana como puede ser de 4 días o de semanas alternas. Entonces la guarda y custodia, por eso luego veremos un poquito la diferencia con la guarda y custodia compartida, que es lo mismo, es decir, yo tengo la guarda y custodia más o menos el mismo tiempo que tú. Es decir, se intenta equiparar un poco el tiempo, porque estos sistemas anteriores, lo único que hay es un desfase. Hay muchos que cuentan hasta las horas, algunos progenitores dicen, claro, es que yo, hablando de días, dices, yo lo tengo 26 días al mes y el otro tiene 4. Entonces hay una descompensación muy grande. Es decir, y no solamente es la descompensación de tiempo, sino la imposibilidad que tienen a veces de establecer unos vínculos afectivos buenos con sus hijos, o sea, los padres y los hijos, o las madres o los hijos, porque se limita muchísimo el tiempo. Aparte del tiempo que ha limitado ya el juzgado con sus sentencias, hay veces que nos encontramos que se limita también de otras muchas maneras, como ya comentamos antes, con todo el tema de cargar a los niños de actividades en tiempos que podría estar a lo mejor con el otro progenitor. Incluso niños diciendo, odio nadar, y me han apuntado a natación y no quiero, odio nadar, yo quiero estar con mi padre, pero no, o sea, y no les dan permiso. Eso es lo que verdaderamente hace daño. El derecho de visita, bueno, simplemente, sabéis, bueno, nada, que es un derecho que tiene el que verdaderamente tiene un tiempo que no convive, pues se le llama derecho de visita, pero hay una polémica muy grande porque verdaderamente parece que estamos diciendo que hay progenitores, o sea, padres sobre todo, y madres que son visitadores de sus hijos, y eso no puede ser así. No son visitadores, o sea, no, mi padre no me viene a visitar, venimos a convivir. Entonces, ese es un término que se intenta al menos desde la psicología y desde los informes periciales, intentamos hablar de convivencia, de tiempos de convivencia, de sistema de comunicación, cómo se van a comunicar, cómo se van a relacionar, intentar dejar la palabra visita para que no tenga esa connotación que para muchos es muy negativa, para otros no les supone ningún problema, pero para algunas personas sí, sobre todo cuando se han visto privadas de una relación natural y normal con sus hijos, ¿no? Todo esto que dices es para menores. Siempre para menores, claro, porque son adultos, adiós. Nada, cuando son adultos o incluso menores emancipados, si están emancipados ya no esto es simplemente para los menores. De hecho, bueno, hay veces, sí que hay veces que tienes que hacer valoraciones cuando hay hijos adultos que son mayores de edad, pero el tema no es sobre la guarda y custodia o la convivencia, sino que generalmente es a lo mejor por aportaciones económicas que se necesitan para continuación de los estudios, o porque no trabajan y necesitan que se mantenga una pensión de alimentos, pues porque no está trabajando y demás. Entonces, las valoraciones son totalmente distintas, aunque eso también hace mucho daño, porque todo lo que al final se tenga que resolver judicialmente hace mucho daño, porque de alguna manera se están enfrentando, o una madre contra un padre, o un hijo contra un padre o una madre. Entonces, todo eso tiene unas consecuencias en las relaciones, porque además todo queda por escrito, todo está por escrito. Se puede volver a leer, y lo que queda por escrito lo puedo recordar, y si se me ha olvidado luego lo puedo volver a leer, y eso hace mucho daño. Un poco de lo que es la evolución social, siempre digo que un poco la culpa la tuvimos un poco los psicólogos con las primeras recomendaciones, que no era yo porque no debía estar allí haciendo esto, pero decían que las madres eran irreemplazables y que eran las que se tenían que ocupar de los niños, sobre todo hasta los 7 años. Entonces las primeras recomendaciones eran que los niños menores de edad, o sea, no había discusión, por ley quedaban con la madre hasta los 7 años sin pernocta. Es decir, podía el padre visitar a los hijos, y eso sí que era visitar, pero no podían llevárselos
no había pernocta, es que ni siquiera en vacaciones. Entonces, te decir, era un sistema muy, muy retrógrado, como lo vemos ahora, ¿no? Y eso fueron recomendaciones quizás nuestras. Luego, posteriormente, ya se empezó a decir que los niños podían pernoctar perfectamente fines de semana y demás. Luego esto se ha ido ampliando, ¿no? Entonces, el caso es que estas primeras valoraciones que luego se han ido demostrando que no tenían esa razón de ser y que verdaderamente a los niños podía perfectamente el padre hacerse cargo y darles el biberón y limpiarles, como ahora muchos padres implicados están haciendo con los hijos con los que conviven, pero eso hizo mucho daño y entonces todavía nos encontramos en muchos juzgadores que tienen muy arraigado el concepto de que la madre sigue siendo irreemplazable, sobre todo cuando son niños de meses o que necesitan incluso, evidentemente si necesitan ser amamantados, es lógico que necesite un mayor contacto, pero bueno, de 1 año, 2 años y demás, parece que como que siempre la madre es mucho más necesaria para los niños que los padres, y eso se está demostrando de que no es así de todas las maneras, porque los niños necesitan a los dos, te quiero decir, no solo que necesite al padre también y a la madre. Recuerdo un caso en el cual la madre se negaba a que el padre se hiciera cargo del niño el tiempo que ella estaba trabajando, aunque él podía porque estaba prejubilado, y se negaba porque tenía que darle el pecho. Entonces, claro, al final el juez dijo, ¿y usted mientras trabaja, porque ya había acabado la baja maternal, cómo lo hace? Su madre, que era la abuela materna la que se ocupaba, dice, yo me saco la leche y queda congelada. Y luego pues mi madre se la da, dice, pues lo mismo que se la da a su madre, se la puede dar el padre. Te quiero decir, pero la madre consideraba que era mejor la abuela materna porque era la negativa que fuera el padre. Y claro, al final el juez dijo, no, si es que, vamos, y puede obligar a una mujer a decir, y si usted quiere que se le dé la leche materna, se la saque y se la da al padre, congelada, y el padre puede dar perfectamente el biberón. Igual que lo da una tía, un tío, la abuela materna, la abuela paterna o quien haga falta. Entonces, bueno, aunque sigue siendo una proporción bastante descompensada, sigue siendo, parece prioritario, y se le dan todavía muchas custodias, sobre todo cuando hay mucho conflicto, a las madres. Es uno de los problemas más frecuentes y muy frecuentes, diría yo, que enfrentan a las familias en los temas de justicia. Y es sobre todo con quién se va a ocupar de los hijos, cómo lo van a hacer, ¿no? Y el problema es que como ellos no son capaces de llegar a una solución para sus propios hijos, prefieren en muchas ocasiones, aunque se les den otras opciones, prefieren que sea un juez el que decida cómo van a ser las relaciones. Esto es verdad que para muchas madres decían que lo decida el juez. ¿Por qué? Porque pensaban que tenían una ventaja muy grande, y es verdad que en muchos casos, y dependiendo de qué juzgados, tienen una ventaja. Pero no siempre es así. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que verdaderamente sean capaces de sentarse, dialogar y ver qué es lo que verdaderamente necesitan sus hijos. Bueno, entregárselos a un tercero generalmente no es lo común, pero sí que hay algún caso. Pero os podréis imaginar que es que ni padre ni madre están en condiciones, por otras razones, de hacerse cargo de los hijos, ¿no? Bueno, esto ya lo he explicado, lo que es la convivencia, y el tomar las decisiones. Esto ya os lo he comentado, y también el trato periódico, etcétera. Bueno, vamos a otras cosas más importantes. Esto está repetido aquí.
Bueno, ya en el año 2005 se modificó el Código Civil y entonces ya se empezó a hablar de la posibilidad, aunque con muchos matices, de que pudiera haber una custodia compartida. Lo que pasa que las circunstancias eran muy... es decir, era prácticamente lo que es un mutuo acuerdo, que se llama, ¿no? Entonces, es decir, tenían que estar totalmente de acuerdo ambos progenitores para llegar a esta solución. Posteriormente a esto ha ido avanzando y ha sido además una reivindicación de muchísimas asociaciones de padres y madres también, ¿no?, que reivindican verdaderamente que ambos progenitores puedan hacerse cargo, es decir, una custodia compartida hecha a la medida de cada uno también, ¿no? Porque hay veces que dice, es que cómo tiene que ser semanal o de 4 días. Bueno, es lo que necesiten los hijos, lo que decidan los progenitores, ¿no? Y bueno, eso es algo que está avanzando y sigue avanzando y cada vez más, ¿no? Sí que la custodia compartida es más o menos el decir que es una paternidad y maternidad, una responsabilidad parental compartida, simplemente, ¿no? En realidad, para muchos es la patria potestad, que nunca se les retira. Y la custodia compartida es eso, llevado a es simplemente un equilibrio, a lo mejor en tiempo y posibilidades. Muchas veces son los propios progenitores que dicen custodia compartida, dice, pues mira, yo a lo mejor me puedo hacer cargo en el mes 20 días y tú 10. Y es una custodia compartida, ¿por qué? Porque lo han decidido ellos y ellos se ocupan en la medida de que cada uno puede de sus hijos. Por lo tanto, de lo que hablamos siempre es que volvemos a la responsabilidad, ¿no? Entonces, hay muchísimas fórmulas, que las fórmulas son infinitas. Hay veces que dependiendo de la edad, claro, los más pequeños necesitan más contacto, los adolescentes ya pueden aguantar 15 días sin ver al papá o la mamá, pueden hablar por teléfono, no tienen esa necesidad, y hay algunos incluso que hablan pues de meses y semestres, incluso a veces de años. Aunque lo de años tampoco es algo que se vea comúnmente, por lo menos que yo haya visto, vamos, ¿no? Sí que había una serie de requisitos legales que impedía la custodia compartida, que era que no hubiera violencia doméstica, con lo cual no voy a entrar en el tema de las denuncias falsas, pero sí que había una problemática porque había una campaña como diciendo, si pongo cualquier tipo de denuncia, del tipo que sea, por maltrato, por negligencia, por lo que sea, ya no hay posibilidad de una custodia compartida, aunque luego no se demuestre. Entonces, lo que se pedía era que hubiera una sentencia firme. Es decir, si hay una sentencia firme, entonces, de que ha habido violencia de cualquier tipo, entonces no era posible esa violencia compartida, y además también por protección a los propios menores, ¿no? Y también antes era de que necesitaban un informe favorable del Ministerio Fiscal, pero esto avanzó y ahora mismo no, porque el juez tiene potestad para decidir una custodia compartida. También antes era si la pedían los progenitores. Ahora el juez puede resolver una custodia compartida si lo considera él, con lo cual vamos avanzando y supongo que dentro de unos años ya ni hablaremos de custodias exclusivas, volveremos un poco a lo que lo normal será lo compartido y lo anormal será lo que hasta ahora ha sido por muchos años, ¿no? Otra de las situaciones que decían es que los progenitores tienen que dialogar. Eso es algo que también hemos tenido que valorar mucho y estudiarlo, porque es muy fácil alegar que yo ya me he dejado de hablar con él, no dirijo la palabra, no tenemos ningún tipo de comunicación, para no poder optar a una custodia compartida. Con lo cual es muy fácil privar a tus propios hijos, porque, es decir, es que la custodia compartida también erróneamente mucha gente piensa, esto significa que ya no hay pensión, no hay pensión, no hay vivienda, no se otorga la vivienda a los hijos, y eso no es así, porque la pensión se puede otorgar igual incluso en una custodia compartida, porque lo que se busca es el equilibrio. Entonces, si hay un desequilibrio, se compensa. Por lo tanto, el que dice que quiere una custodia compartida para no pagar la pensión, se puede llevar una sorpresa. Luego, el tema de que el modelo educativo tendría que ser similar.
Eso va a depender mucho. Es verdad que los más pequeñitos necesitan unas rutinas mucho más estables y demás, ¿no? Pero bueno, no siempre los niños saben adaptarse perfectamente a los cambios, saben lo que tienen que decirle a uno, lo que tienen que, incluso los hogares intactos. Es decir, vemos matrimonios que viven juntos y tienen diferentes criterios. Y los niños se adaptan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los padres se separan, eso sí que me impide ahora ejercer mi papel mi rol de padre o de madre. Entonces, verdaderamente esto también, porque además lo que siempre digo es que el problema es que los niños no solo están viviendo un conflicto, sino que se les está impidiendo mantener relaciones con ambos. O sea, hay un conflicto entre los padres y lo pagan los niños, en lugar de pagarlo los padres, con lo cual es también un tema bastante injusto. Bueno, los procesos judiciales en los cuales nos vemos inmersos, ya voy a ir un poquito más rápida, bueno, tenemos el mutuo acuerdo, no hay ningún problema, se ponen de acuerdo, la intervención es media, diremos, son los abogados los que les dicen, pues esto son lo que podemos conseguir, lo que podemos ofrecer, etcétera. Pero luego tenemos procesos contenciosos en los cuales esto sí es una lucha bastante grande, nadie quiere ceder. Todo el mundo quiere el poder, por eso es verdad, todos queremos tener a lo mejor poder, ¿no? Pero el problema es que en los contenciosos al final es lo que suele haber es una escalada de acusaciones. Hay veces que ves las primeras demandas de que quieren separarse por las circunstancias que sean, no sé qué, ahora no hay que decir por qué, se separan porque quieren, y no tienen por qué dar ninguna explicación del por qué, pero bueno, siempre suele aparecer una historia detrás, Y luego vemos la contestación a la demanda, o sea, uno presenta la demanda, el otro contesta. En la contestación a la demanda ya subimos un poquito más el tono, Luego puede ser que aparezca el juicio, se presentan pruebas y esto va subiendo. Hay una escalada de acusaciones que al final llega verdaderamente, estamos en un contencioso, es verdad, pero la escalada de acusaciones son tremendas, es decir, llevan a veces a que los ves cuando se tienen que sentar juntos y ves cómo se sienta uno en una punta y otro en la otra, ¿no? Y eso lo ven los niños también. Los intercambios, cuando tienen que cambiar. Claro, tenemos el tema de la mediación familiar. La mediación familiar es un recurso buenísimo. ¿Por qué? Porque lo que más se trabaja sobre todo es ayudar a ambos progenitores a que establezcan un diálogo, a que sean capaces de marcar cuáles son las prioridades, lo que necesita su familia, lo que necesitan sus hijos, qué pueden aportar cada uno. Entonces, claro, es un proceso muy bueno. Si venimos de un mutuo acuerdo con una mediación familiar es muy fácil. Ahora se está trabajando mucho la mediación intrajudicial. El problema más grande es que la mediación intrajudicial viene derivada de los juzgados de familia y son casos muy conflictivos, porque los de mutuo acuerdo no nos llegan, por supuesto, nos llegan los conflictivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son familias o progenitores que están con unos conflictos muy grandes y hay que trabajar mucho para lograr acuerdos. Pero se está consiguiendo, te quiero decir, claro que la mediación tiene que ser voluntaria. La mediación intrajudicial es voluntaria, se les ofrece como opción. Ellos deciden si quieren continuar, si sí o si no. Entonces, bueno, ahí hemos visto muchos casos que tienen conflictos, se han dado cuenta. Algunos piensan que como es el juez el que deriva, que están obligados a ir, nosotros tenemos que explicar, no estáis obligados, podéis marcharos cuando os dé la gana, y entonces muchos se quedan, porque de pronto se dan cuenta que pueden a lo mejor conseguir evitar esos roces, ese conflicto, esa lucha que tienen continua. Entonces, bueno, sí que se está teniendo bastante éxito, pero no todo quizás el que se querría, porque además tampoco es la panacea. Vamos a ver, es un recurso muy bueno, pero no soluciona todo. Bueno, la repercusión psicológica lo voy a pasar un poco rápido para ir un poquito a lo que es el protocolo escolar, porque no sé cómo voy de tiempo. Voy bien, ¿no? Sí. ¿Qué? Como 15, vale. Bueno, sabemos la ruptura, sabemos que hay quien piensa que verdaderamente la ruptura es un paso adelante, un paso positivo. ¿Por qué? Porque si es una familia que están viviendo un conflicto, están en una situación en la que en la casa se vive con una tensión, la ruptura puede ser un alivio.
un alivio. Sin embargo, para otros, cuando la ruptura viene, a lo mejor sin estar preparado, sin saberlo, o por temas de infidelidad o por las circunstancias, lo que se puede a veces convertir es un proceso en un conflicto muy destructivo, como el que os acabo de decir, de los procesos contenciosos que a veces acaban incluso con las relaciones familiares. Es verdad que los adultos pasan por unas fases. La primera es la fase del divorcio emocional, digamos, el tomar la decisión, el darse cuenta de que, bueno, yo, claro que cuando me casé, más o menos yo quería que esto funcionara, no funcionó, bueno. Y luego la fase del divorcio, que bueno, hay que divorciarse de forma legal, de forma coparental, ya vamos a decirlo así, social también, hay que contarle a los amigos y demás. Todo esto supone un proceso y tiene unos efectos que para unos puede ser quizás más llevadero, pero a otros les cuesta mucho trabajo. Hay que comunicarlo a la familia. Dimensión económica, lo que antes se juntaba en un hogar, ahora tiene que dividirse. Además, hay ocasiones en las cuales el nivel baja tanto, sobre todo si no trabajan ambos, algunos tienen que volver a casa de los abuelos, en fin, las situaciones se vuelven bastante problemáticas, ¿no? Y luego la fase postdivorcio, divorcio psíquico, que bueno, si lo llevan de una manera bastante natural, pues digamos que al cabo de un año se suelen adaptar, saben que tienen una nueva vida, que pueden rehacerlo, que pueden tener comunicación, que siguen teniendo a sus hijos cuando los necesitan sus hijos, me refiero, no ellos, que tienen una buena relación y bueno, se supone que esto sería lo ideal, aunque tiene unos efectos, pero los niños también, es verdad, cuando los niños ven que los padres se divorcian de una manera natural, los niños lo viven mejor. Lo que pasa que sabemos que muchas veces, y dependiendo de la edad, se les dice a los niños, tú decides. A mí se me pone la carne de gallina solo de pensarlo, porque los niños no deciden. Solo faltaría eso, para eso está el juez. Pero los niños, los niños se les tiene que escuchar cuando tienen 12 años, o más de 12 años, y menores si tienen suficiente juicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como pueden a lo mejor decir algo que me puede beneficiar a mí, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde empieza, voy a manipular a mis hijos o voy a influenciarles de alguna manera para que me elijan, porque si me eligen y dicen que quieren vivir conmigo, pues tendré a lo mejor unas ventajas, cosa que esto es muy problemático y tiene un efecto en los hijos, ¿no? Entonces, cómo vivan los hijos esta ruptura de sus padres, cómo vivan el conflicto, si son colocados dentro del conflicto o si se les permite quedar fuera, pues va a depender, bueno, pues de muchos factores. Lo que aparece muchas veces, los tipos de conflicto que tenemos, de lealtad. Es decir, los niños quieren a ambos progenitores, entonces el tener que posicionarse en favor de uno o en contra de otro, pues eso les provoca a los niños un conflicto de lealtad que tiene unas repercusiones. A veces por ausencia, porque hay algunos progenitores que son apartados y se suelen solicitar medidas provisionales, hay veces que tardan meses y hay veces que son meses que si una de las partes que se ha quedado con los hijos no le deja, no permite, no hay ningún documento legal que permita a ese padre o a esa madre tener acceso a sus hijos. Si la otra parte no quiere, no los ve. Y hay veces que los procesos tardan meses. Y luego conflictos de invalidación. Esto lo que me refiero es cuando los progenitores están remarcando solo lo negativo del otro progenitor, es decir, les invalidan como padre o como madre, no saben ser un buen padre, nunca ha sido bueno, nunca fue un buen marido, ¿cómo va a ser un buen padre? O nunca fue una buena madre, es negligente, nunca se ocupó y tal. Entonces es invalidarlos en su rol, con lo cual es uno de los conflictos que viven, porque además eso se lo transmiten también a los hijos. Con lo cual tenemos a los hijos muchas veces en situaciones de alto riesgo, que paso rápida porque como os voy a pasar el documento, pues lo podéis leer. Pero bueno, entre algunas de las cosas más importantes es que nos encontramos al niño mensajero, es el que lleva los mensajes de un lado a otro en lugar de comunicarse, el espía, el que tiene que contar lo que pasa en un sitio en el otro, el niño colchón que aguanta todo lo que le echen, el niño alienado, que es el niño manipulado para que se posicione en contra del otro, el niño confidente, es decir, le voy a contar hasta infidelidades, etcétera.
¿Vale? Y esto tiene un impacto, por supuesto, en el divorcio, que puede variar según la edad de los niños. Claro, los más pequeños son los que mejor se adaptan, ¿eh? Y sin embargo muchas veces son los bebés que dicen, ¡ay, lo que va a sufrir! Los bebés lo viven bastante bien. Quizás los preadolescentes a veces son los que nos encontramos a veces, porque son a veces muy estrictos, su pensamiento es muy estricto, entonces son los que son más fácilmente posicionables. Los adolescentes son impredecibles, ¿no? Depende. Entonces los tipos de problemas que encontramos, pues bueno, los de la tristeza, a veces regresión, sentimientos de negación de que se han separado, pueden reconciliarse, suplantar también a veces al que se ha ido, ocupo su lugar, si se ha ido mi papá, ocupo el lugar de mi papá, incluso en la cama, el miedo que les abandonen, etcétera. Paso un poquito. Las consecuencias en el ámbito académico, eso creo que lo conocéis bastante mejor que yo, pero bueno, hay veces que sí que es verdad que a lo mejor en los primeros momentos puede haber un cambio en el rendimiento escolar, falta de concentración, etcétera. Pero también pongo excepciones porque muchas veces nos hemos encontrado que hay niños que tras la separación lo que ha habido es una mejora sustancial de los resultados. Puede ser porque verdaderamente mejor se concentran en los estudios para evitar ver el conflicto que tienen detrás, y en otras ocasiones, en casos de niños alienados, nos hemos encontrado que hay mucha presión para que los resultados sean los mejores, para que nadie pueda echar en casa a ese progenitor el que los niños no están bien con él, ¿no? Entonces, comportamiento disruptivo antisocial, no son todos tampoco, encontrar algunos, inseguridad, etcétera. Y esto quizás tenía que haber empezado por aquí. Los padres llevan la guerra al centro escolar. Aquí quizás es un poquito donde a veces nos encontramos los mayores problemas. ¿Qué es lo que pasa? Esto se lleva a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es a veces el sitio donde muchos progenitores tienen el poco acceso que pueden tener a veces a sus hijos, pero también es un motivo donde a veces se producen en esos intercambios, es decir, si un progenitor tiene que recoger a sus hijos a la salida del colegio, porque en las sentencias se suele recomendar para que los progenitores no se vean en los hogares, que el cambio se haga en el colegio, pero ahora resulta que se van todos al colegio y allí en la misma puerta pues empiezan las peleas, pues tú no te lo llevas, pues tú te lo llevas delante del resto de alumnos, delante de profesores, etcétera. Entonces suele haber también muchísimos problemas. O alguien que llega y dice, no le puede entregar el niño porque tengo aquí una orden de alejamiento. Eso no sirve para nada. La orden de alejamiento la tiene que entregar en dirección o donde sea, si verdaderamente hay una. No puedes exhibir un papel y decir, no les den información, porque lo que sabéis, por la patria potestad que os expliqué, están obligados a darles la información. Si verdaderamente hay un documento en el cual alguien está privado de la patria potestad, lo va a llevar al minuto 1. Desde que tenga esto lo va a entregar. Entonces muchas veces se exhiben y se comentan. Tengo la guarda y custodia de mis hijos, no quiero que esta persona venga por el colegio. Eso no puede, porque te quiero decir, está fuera de las atribuciones de ese progenitor custodio. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo llevan al centro escolar. Con lo cual, ¿qué es lo que intentan? Involucrar al centro escolar. Entonces lo voy a posicionar, si puedo, también de mi lado. Voy a intentar conseguir informes. Están continuamente consiguiendo informes y hay veces que los consiguen, porque a mí me han llegado informes del colegio en el cual solo les ha faltado que se lo dicte el abogado. Y entonces aquí es donde hay que decir, informes al colegio sí, pero del ámbito educativo, de lo que son las notas, de si asiste a clase o no asiste. Esos temas sí que los pueden pedir, porque pueden ser importantes. Tengo un caso que el padre tiene que recoger a la hija todos los martes y jueves a la salida del colegio. Los martes y jueves la madre por la tarde no lleva a la niña al colegio. No la lleva. Entonces, la única manera es de que el centro escolar certifique que los martes y jueves que al padre le corresponde recoger a la niña, esa niña no va. Entonces, en ese sentido sí, pero también hay que tener mucho cuidado porque luego vais a ser llamados como testigos, ¿no? Entonces, te quiero decir, aquí parece ser que vale todo, entonces hay que tener muchísimo cuidado.
También os vais a encontrar progenitores que acuden fuera del horario escolar, fuera del horario escolar no, en el horario escolar, pero fuera del tiempo que ellos tendrían que ir, porque como no tienen otras oportunidades de verlo, a lo mejor durante el recreo y a través de la verja o lo que sea, intentan ver, aunque sea un rato, y hablar con los hijos. Con lo cual también hay veces que los hijos también se ven a veces en una posición de conflicto, ¿no? Esto afecta a veces a los niños, ¿no? Hay veces también que te vas a encontrar progenitores que lo que están es buscando continuos fallos. Dígame si come bien, qué es lo que come, si lleva los deberes hechos, qué ropa lleva. Es decir, están extralimitando un poco lo que son las funciones que tiene el centro educativo, ¿no? Porque lo que buscan es eso, que los docentes se posicionen. Y como hay además mucho desconocimiento de lo que puedo dar o no puedo dar, ¿no? Solicitud de informes. No solamente es con los centros escolares, imaginaros en los temas de urgencias y médicos y demás, Entonces, lo que se busca a veces son testigos. Lo que queremos son testigos incluso de las peleas que ha habido en las puertas de un colegio. Pues ahora voy a llevar a todos los profesores que lo han visto y a todos los padres y todo, ¿no? También hay progenitores con la custodia que exigen que no se dé información al otro. Ellos no pueden exigir eso, puesto que no es su función. No es su función. Además, es un derecho del otro progenitor, con lo cual el centro escolar a lo mejor no suele pasar, pero se puede ver en un problema si es denunciado por interferir. Bueno, sacando a los niños antes de la jornada, bueno, eso lo puse ahí. Entonces, hubo una necesidad de hacer un protocolo, porque llegaba un momento que en muchísimos casos centros escolares decían, es que ya no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, yo he hecho un resumen de varios protocolos que en algunos centros se dan. Entonces, bueno, el protocolo especifica generalmente lo que debe ser, cómo debe actuar el equipo directivo con respecto a temas que tienen que ver con la patria potestad. Te quiero decir, el tema de la matrícula es un tema de patria potestad, por lo tanto, no se puede hacer una matrícula si no lleva la firma de ambos progenitores. Y si no la lleva, tiene que decir, bueno, ¿por qué no trae la firma de ambos progenitores? ¿No? Si hay una separación, ambos tienen que llevar la sentencia. Bueno, la sentencia, ambos no, es decir, con que la lleve uno porque es la misma, pero te quiero decir que sentencia o convenio regulador, ¿por qué? Para que el centro sepa quién tiene la custodia, si hay un progenitor que va a ir a buscar a los hijos, porque igual que un centro no va a entregar a un niño a una persona que no conoce, pues tampoco se lo va a entregar a un progenitor si no le corresponde. Entonces, tiene que saber, porque lo tiene que saber, alguien se lo tiene que decir, pero no puede ser un papel exhibido así de esa manera, ¿no? Sino que tiene que ser una sentencia judicial. No sirve una carta del abogado ni cosas de estas que hay veces que también se han intentado, ni siquiera la demanda, porque hay veces que se entregan en los centros educativos la denuncia. Es que he denunciado a mi exmarido o a mi exmujer por esto y le he denunciado o por violencia, por negligencia. Como está denunciado por violencia, no puede ver a los hijos. Perdona, es una denuncia, no es una sentencia. Entonces, se me ha caído el zapato. Entonces, no podemos, no podéis, mejor dicho, permitir que esto se produzca, porque además también, no podéis y os pueden denunciar, ¿no? Importantísimo, la información que se pide se debe dar por igual a ambos. Si ya tenéis la información de que están separados, hay que duplicar las notas, los informes, el tutor. Si se llevaran bien y pueden ir a la tutoría los dos juntos, bien. Si no, hay veces que hay que duplicar hasta las tutorías. El tema de elección de centro es un tema de patria potestad. El tema, igual que el cambio de domicilio o empadronarlos. Entonces, muchas veces, como táctica, lo que hacen es cambiarlos de centro escolar. Me separo y me llevo a los niños a otro centro. Pues no pueden darles de baja ni nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estaba diciendo. Es necesario contar con la sentencia judicial, incluso a veces, si hay una sentencia en la que el centro puede tener dudas, porque hay algunas que necesitan aclaraciones, es mejor que el centro solicite aclaración al juzgado
antes que a los progenitores. Es decir, que ha habido casos, es verdad, que hay sentencias que son muy ambiguas y a lo mejor, pues bueno, puede ser que no se entienda cómo interpretarla. Entonces es mejor solicitar al juzgado. Entonces hay veces las actuaciones cuando tenemos con guarda y custodia monoparental. Claro, sabemos que hay temas que pueden ser de la guarda y custodia, del día a día, del que a lo mejor lo tiene durante la semana. Pero hay otras decisiones extraordinarias que deben ser autorizadas por ambos. Por lo tanto, tengo que decir, excursiones que tienen que irse por ahí. Si va a cambiar de asignaturas o cosas así, la baja del alumno del centro. Todo esto necesita el consentimiento de ambos progenitores. El derecho de información. Aquí digo, si hay circunstancias especiales deben aportar las resoluciones judiciales, porque incluso hay veces, aunque hay una sentencia, a veces se piden aclaraciones, si hay una nueva aclaración, que la aporten, que la tienen que aportar. Y tiene que venir firmada por los dos, porque si no, uno de ellos puede quedar en desventaja. No sirven las querellas, las reclamaciones, ni nada de esas cosas. Bueno, la información del calendario escolar, los programas de actividades, todo. Porque hay muchas veces que algunos, yo conozco a algunos que dicen, he ido al colegio de mi hija y se han negado a darme información. Digo, no me lo puedo creer. Digo, te la tienen que dar. Se fue a consejería y en consejería presentó una queja al centro escolar porque no le habían dado la información. Y efectivamente, eso es que tengo que decir, para evitar que se vean con problemas. Bueno, todo lo que tenga que ver con accidentes hay que llamar a ambos, lo que se comentaba antes de heridas, cualquier cosa. Si hay ausencias, el motivo de las ausencias, por qué se ausenta, en fin, todo esto también. Si tienen tratamiento médico, bueno, eso supongo que si hay niños que tienen algún tipo de tratamiento, alguna necesidad especial, pues eso lo tienen que informar, pero eso, bueno, también es lógico. El menú, etcétera. Bueno, todo esto os lo voy a pasar. Entonces, un poco es cumplir, te quiero decir, las recomendaciones que se hacen es cumplir lo que ponen las sentencias judiciales. Te quiero decir, cuidaros mucho de admitir cualquier comentario que pueda hacer cualquiera de ellos, porque os pueden dar información sesgada. Frecuentemente lo suelen hacer, ¿vale? Entonces, bueno, hay que conocer estas sentencias firmadas por ambos, es muy importante. Y si hay alguien que verdaderamente está privado de la patria potestad, desde luego no tiene capacidad para intervenir hasta que la recupere, ¿no? Bueno, lo de la recogida, ya sabéis, eso es algo que puede resultar, es verdad, a veces un poco complicado, porque hoy en día con estos sistemas de custodia, los martes me recoge mi papá, los miércoles viene mi abuela, los jueves mi mamá, no sé qué, es decir, supongo que para el centro también es una complicación, porque además no estamos hablando de un niño. Estamos a veces hablando de muchos niños, pero es necesario porque ha habido muchísimos problemas con estos temas que luego acaban en denuncias, ¿no? Nunca informes que no tengan que ver con lo académico, porque es sobrepasar a veces la propia función de lo que es el centro escolar, aparte de que es una manipulación. Es una manipulación de alguna manera el intentar que el centro escolar se implique. Y bueno, no recogerlos en días que no les corresponden si no tienen autorización. Uno se puede negar, en eso no hay ningún problema. Por eso siempre uno se puede basar en la sentencia judicial y entonces siempre estará protegido. Bueno, lo de dobles circulares y tal. La patria potestad monoparental es muy extraño que la tenga solamente uno. Entonces suelen ser por causas muy graves y entonces, bueno, lo tienen que comunicar, sobre todo porque si el otro aparece por cualquier circunstancia, que se sepa que no tiene acceso ni tiene derecho, ¿no? Aunque no es nada frecuente. Y bueno, me he dejado muchas cosas, pero al final quizás he ido con lo más interesante, tenía que haber empezado al revés. Y ahora, pues bueno, podemos empezar a aclarar quizás lo que os haya quedado en duda.
Juan José Ángel. ¿Alguna pregunta? Sí. Supongo que muchas. Gracias. Mira, yo te quería preguntar, no sé si te he entendido bien, ¿los padres separados tienen la obligación de llevar la sentencia? Sí. ¿Al centro escolar? Al sí. centro escolar. Sí, porque si hay medidas, vamos a ver, tienen la obligación de llevar la sentencia cuando hay medidas que implican el centro escolar. Es decir, muchas sentencias ahora indican la recogida de los menores por parte de cualquiera de ellos. Vamos a ver, si no hay problemas en las recogidas y no hay ningún problema, no tienen, te quiero decir, tampoco tienen por qué comunicar, pueden decir están separados y eso sí que lo tienen que saber el centro escolar, pero más que nada por cómo le puede afectar al niño. Porque estamos en casos de, por ejemplo, que hay un mutuo acuerdo, en el cual no hace falta que lleven la sentencia, puesto que es un mutuo acuerdo y ellos están de acuerdo. El caso de pedir las sentencias o que las lleven los progenitores es cuando hay divorcios contenciosos o son conflictivos y se inician problemáticas en el centro escolar. Recogidas, cuando se piden, por ejemplo, las notas. Hay unos que reciben notas y otros que no. Entonces, claro, eso es, la dirección tampoco va a decir, oiga, a todos los progenitores separados que me traigan la sentencia. No, pero si hay alguna ocasión en la cual hay alguna demanda de algún tipo, oye, que quiero ver a mis hijos y tal y no sé qué, bueno, que hay algún problema y tal, es que están separados. Esa información tenéis que tenerla. Sí, pero creo que es importante. Entonces, tenéis que solicitar una copia. Pero si los padres no quieren, porque hay padres que no me han informado, han estado los niños 3 años, en este caso en educación infantil, y nos hemos enterado de que estaban separados, pues... Pero no ha habido problemas, ¿no? No ha habido problemas, por eso digo que obligación no hay. No, obligación en esos casos no. Yo me refiero a los casos en los cuales hay conflicto. Te quiero decir, conflicto en el sentido de que dicen pues que el padre no recoja a los niños o no entreguen nunca al padre o no le entreguen las notas o no le informen de esto. Bueno, yo creo que en ese caso lo correcto es decir que mientras que un juez no me diga que tengo que hacer eso, no lo voy a hacer. Si a mí no me presentan una sentencia... Si no te presentan una sentencia, tú no puedes negarle a un padre... Te quiero decir, si una madre te dice... Por ejemplo, no quiero que el padre se recoja a los niños. Tú le dices, yo mientras no me lo diga un juez, no puedo prohibir a un padre llevarse a los hijos. Por lo tanto, si consta en una sentencia de que el padre viene el miércoles y no se puede llevar a los niños, yo, si no tengo una sentencia, el miércoles cuando venga el padre se lleva a los niños. ¿Entiendes por qué es la diferencia? Porque si el padre viene, tú se lo vas a entregar. Si no sabes si están separados, se lo vas a entregar. Entonces, en el caso de que alguien te diga no le puede entregar al niño al padre, me tiene usted que explicar por qué. Porque yo se lo tengo que entregar, porque es un asunto, primero es un asunto de patria potestad. Entonces, si una sentencia marca que el padre no tiene que recogerlo el martes y el jueves, pues vale, entonces ya lo sé porque lo marca la sentencia. Y luego, no sé si me he explicado muy mal en eso. Y luego lo de las excursiones, perdóname, pero es que... Las excursiones lo mismo. Yo me he llevado a los niños con el consentimiento de una sola persona porque en las sentencias no especifica nada al respecto. Es un tema de patria potestad. No es varios días, pero ni interfiere en regímenes de visita. Mira, ni nada si de no esto. hay conflicto entre los progenitores, no pasa nada. Pero si llevas el consentimiento solo de uno... y hay conflicto entre ellos, gordo, y le pasa cualquier cosa al niño, el centro se puede ver en una demanda porque no tiene el consentimiento del otro progenitor. Entonces, es decir, es cuestión también de protección de los propios docentes y profesores y del propio centro. Es decir, sabiendo que los niños están separados, los niños no, los padres están separados, hay que pedir el consentimiento de ambos para esas excursiones, porque, vale, uno te lo firma. Si pasa algo, si no pasa nada, no pasa nada, pero ¿y si pasa? El problema es para el centro escolar. Y bueno, y con eso y con muchas más
Hola, muchas gracias. Hola. Yo tengo varias dudas. Una que me parece más larga es sobre la mediación familiar, que cada vez es un recurso más utilizado para separarse, en un sentido en que es amistoso y flexible y en muchos casos gratuito. Entonces, para no ir a juicio y tener que costearlo, muchas familias se separan por mediación. Y son unas sentencias, digamos sentencias o acuerdos, ¿no? ¿Son unos mutuo acuerdo? Sí, que tendrían la misma validez que la sentencia en los casos que hemos mencionado, pero que también se modifican más fácilmente. Entonces, entiendo que cada modificación en ese caso, claro, es difícil estar al tanto de esto. No estamos libres de que haya modificaciones o solicitud de modificaciones de medidas a lo largo de todo el proceso. La diferencia está en que en los procesos contenciosos la modificación de medidas se pide más o menos cada año o cada 2 años. En los casos que se han resuelto por mutuo acuerdo o a través de una mediación familiar, hay menos posibilidades de que pidan una modificación de medidas, pero por supuesto no estamos libres de que las pidan. Lo que pasa es que la tasa de éxito y de mantenimiento de las medidas es más alta que en los procesos contenciosos, porque es un mutuo acuerdo, te quiero decir, se han limado muchísimas asperezas. En algunos casos, o por lo menos si se ha hecho bien la mediación, se han limado muchas asperezas, te quiero decir, de alguna manera la mediación también les enseña a resolver conflictos de otra manera, o sea, no solamente el conflicto que les ha llevado a este proceso de mediación, sino cualquier otro conflicto que puede surgir y que va a surgir a lo largo de todo lo que les va a coincidir en otros periodos de su vida. Entonces, la modificación de medidas sí que puede aparecer, pero no quiere decir que sea siempre, te quiero decir, tras una mediación hay menos posibilidades, hay un mayor porcentaje de éxito. Sin embargo, en las conflictivas, en las contenciosas, en esas aparece muy frecuentemente. Y además, de todas formas, es decir, tampoco es tan fácil decir una modificación de medidas, es decir, tienen que aceptarla, tiene que haber cambios sustanciales de alguna manera para poder solicitar un cambio de medidas, porque si no, uno vendría a decir, no, yo ahora quiero que vivan conmigo, no, tiene que haber un cambio sustancial con respecto a las medidas que se tomaron en la sentencia. Gracias por tu experiencia, porque tenía entendido que sí que era más flexible y había más cambios por las circunstancias o que fuera. O sea, además, te quiero decir, lo que es la mediación, en la mediación lo que hace es que se trabajan esa serie de acuerdos. El mutuo acuerdo son más o menos los abogados los que les dicen, oye, mira, vamos a proponer esto, no sé qué. O sea, las partes intervienen de una forma mínima. O sea, media, vamos a decir. En un contencioso, nada, no intervienen, a veces no les dejan ni hablar. Y en una mediación intervienen totalmente, porque son sus acuerdos. Y esos acuerdos, para que tengan validez, tienen que ser legalizados en una sentencia. Por lo tanto, lo que es la mediación, ese proceso de mediación, no acaba con los acuerdos. Los acuerdos se llevan al juzgado y el juzgado dicta sentencia. Es transformar un poco los acuerdos como un mutuo acuerdo, en vez de con abogados, con las partes. Y eso se lleva al juzgado y sale una sentencia. Lo que pasa es que lo hacen en 10 minutos. Ya, de acuerdo. Pues es que era por el caso de, perdón, pero no quiero extenderme con esta pregunta más, por el caso de que creo que no es necesario llevarlo a juicio hasta 4 años, pasados 4 años del acuerdo. ¿Los acuerdos de mediación? En los casos que conozco. 2. Bueno, vamos a ver, generalmente la mediación es porque han iniciado un proceso de separación. Entonces, claro, ahora es cuestión de ellos si quieren separarse legalmente o si no quieren separarse. Si ellos deciden ir a una mediación, llegar a unos acuerdos y no separarse, quiere decir que siguen casados. Siguen casados, es decir, eso ya depende de ellos. ¿Que quieren esperar 4 años? Bueno, la verdad es que si se llevan bien, como si no los llevan. Es decir, aquí el problema está en los conflictos. Otra pregunta es si un padre o una madre puede renunciar a su patria potestad, porque no. es un derecho del niño, ¿no? No pueden. Claro, es que he entendido irrenunciable. Que no puedo con ellos si se hacen cargo los abuelos, pero no legalmente. Pero no, pueden renunciar a la custodia. Pueden renunciar a la custodia, pero la patria potestad no. Eso es irrenunciable. En la patria potestad te la pueden quitar, pero te la quita el juez. Pero yo tuve un caso una vez que llegó una señora y dijo, yo quiero renunciar a la patria potestad.
Dije yo, ¿tú no puedes renunciar? Dice, sí. Digo, no, tú no puedes. Dice, sí, es que me quiero ir a no sé dónde. Digo, tú vete donde te dé la gana, pero tú vas a seguir con tu responsabilidad parental, porque eso, bueno, al fin, te quiero decir, puedes ser negligente y convertirte en un progenitor ausente, pero eso no te libra de tus responsabilidades. Te quiero decir, le pueden dar la guarda y custodia al otro y con toda la razón, pero sus responsabilidades parentales las va a seguir teniendo. Por lo tanto, no se puede renunciar, es un derecho irrenunciable. Perdón, la última. He visto en la diapositiva uno de los efectos en los niños, boomerang. El efecto boomerang se produce sobre todo, que venía detrás de lo del niño alienado, es un efecto que estamos encontrando frecuentemente en niños que han sido muy utilizados, muy manipulados. Cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando se vuelven ya un poquito más mayores, se dan cuenta de dónde, en qué posición les han colocado, y hay veces que se vuelven en contra del progenitor que les utilizó. Entonces eso le llamamos el efecto boomerang y lo estamos encontrando, bueno, aquí como siempre vamos detrás, lo estamos encontrando ahora muchas veces. Generalmente son ya a veces adultos, es decir, adultos jóvenes, 18 años, 19, pero también en algún caso, ahora con una niña que sufrió alienación severa, con 10 años, al descubrir que tiene un padre que no es el monstruo que le habían contado, se ha vuelto contra la madre. Es un problema también, ¿eh? Es un problema. Y la última, no quiero quitar mucho tiempo, pero lo último, por favor. Me tiene acaparada. Lo siento. Los divorcios que estás viendo, porque hemos hablado de lo de los famosos y tal como ejemplo, Sí. pero la crisis económica ha afectado a que haya más o menos divorcios porque aguanto hasta... ¿Cuál es tu opinión? Hombre, yo creo que en muchos casos, vamos a ver, divorciarse no es del todo gratuito. Si tienes un trabajo y tienes medios, lo pagas. Si te quieres divorciar, te vas a divorciar. Y el que no puede pagarlo tiene justicia gratuita. Por lo tanto, no ha bajado por ese motivo la tasa de divorcios, porque si verdaderamente tienen dinero, lo pagan, y lo van a pagar, porque convivir y mantenernos viviendo solamente por no gastar dinero, no, en ese sentido no. Yo creo que al contrario, la crisis ha hecho que los conflictos aumenten bastante, porque hace que la convivencia no sea tan fácil. Has salido, has llegado tarde, te has comprado esto, yo no me he comprado, no sé qué, esto lo necesitan los niños, esto no sé cuánto, en fin, hay al final un montón de circunstancias dentro de la familia y ya te digo que a veces incluso muy jóvenes, sin haber tenido casi tiempo ni siquiera de pelearse. Digo, no han tenido tiempo, no tienen, creo que no toleran tampoco la frustración y que les lleven la contraria a la primera. No, fuera, esto se ha acabado. Digo, bueno, y así 1 y 2 y 3 llegarán. Bueno, Cuando vamos uno de un los segundito, un momento. Es que tenemos preguntas que nos van haciendo online. Luego quedamos Y aquí. entonces están comentando si existen estudios que vean la repercusión que puede tener el que los niños vivan en dos casas, con el tema de la custodia Sí. compartida, el cambio de... Sí, actualmente esto está ya totalmente superado. Hay muchos estudios, es decir, hemos ido avanzando desde los estudios de estudiar los hogares monoparentales y ahora los hogares con custodia compartida. Hay un informe que se llama Informe Reencuentro, por ejemplo, que está basado sobre todo en lo que es el estudio de la custodia compartida en la mayor parte de los países de Europa, sobre todo un país que tiene una educación sobre custodia compartida como Francia y demás, donde se ven es decir, el efecto de lo que es la custodia compartida en los hijos. Una mejora al final, porque vemos que hay niños que han vivido en hogares monoparentales con una serie de carencias. ¿Por qué? Porque no han tenido el acceso a uno de sus progenitores de una manera natural y flexible, como hubiera sido necesario para ellos. Con lo cual, con la custodia compartida se ven mucho más atendidos por ambos, se ven queridos por ambos, se ven integrados en ambos domicilios. Vivo aquí y vivo allí. Los niños pueden tener 2 habitaciones, pueden tener 2 casas y no les pasa nada. Sin embargo, un niño que vive en una casa dice, esta es mi casa y esa es la casa de
mi papá. Con la custodia compartida no pasa eso. Bien. También comentan, y ahora mismo pasamos, varias preguntas con el tema de viajes y excursiones. Me temo que será una práctica, a lo mejor, que no se esté pidiendo la autorización del padre y la madre. Entonces, insisten. Claro, hace falta el consentimiento de ambos progenitores para los viajes y excursiones, sobre todo si son de más de un día, porque son temas que están relacionados con la patria potestad. Entonces, por eso, también en alguna de estas diapositivas que pasé así súper rápidas, decía un poco de consejos, era de informar el centro a ambos progenitores de excursiones que hay programadas, visitas a museos, en fin, cualquier actividad que está programando el centro, avisar a ambos progenitores para que tengan esa información, de manera que si uno de ellos no está de acuerdo, pues entonces pueda oponerse, que muchas veces también puede ser triste, pero es verdad que nos hemos encontrado a veces que un progenitor ha dicho no firmo el consentimiento para que mi hija vaya a esta excursión, pues porque cuando yo quise llevarla no sé dónde, tal, en fin, al final la guerra se lleva también, tengo que decir, al centro escolar y con los niños, pero lo que os dije, si van a esas excursiones sin el consentimiento de ambos y hay cualquier problema, esto es puede... un mal para el centro. Sí, para el centro. Antes, ahora mismo va a tener va a hacer una pregunta, pero recordaros que pongáis el correo electrónico para poder mandar la presentación. No sé si la lista está. Vale, para poder poner el correo electrónico y mandar la presentación, y también otro documento que... Sí, os voy a dejar el texto desarrollado, un poquito más. Desarrollado, que yo creo que siempre viene bien. Bueno, pues adelante. Bueno, quería comentar, si uno de los progenitores viene a recoger a los niños al colegio y los niños se niegan, se ponen a llorar, con rabietas, ¿qué hace en este caso el educador? Porque intenta calmarlo, sostenerle, tranquilizarle, pero no quieren ir con ese progenitor. Claro, estamos hablando en el caso de un progenitor, es decir, en casos de una separación, ¿no? Pero esto también puede pasar con progenitores que viven juntos, ¿verdad? Entonces, si vamos a ver, con progenitores que viven juntos, si llega el padre o la madre y el niño coge una rabieta, ¿qué hace uno? Dice, bueno, vamos a intentar calmarlo, pero al final la responsabilidad de llevarse al niño, ¿de quién es? Del progenitor. Entonces, a no ser de que haya una orden en contra de que ese progenitor puede llevarse a los hijos, de decirle, mira, tiene esa rabieta, no se quiere ir contigo, puede ser que haya otras razones detrás. Es decir, vamos a pensar que por qué un niño o una niña no se quiere ir con su papá o con su mamá en un momento dado, tras el colegio. O le han dicho que va a venir otro a buscarlo, o tiene una rabieta. Si tiene una rabieta, como si me lo hace en el supermercado, ¿qué hago? ¿Se lo dejo al del supermercado el niño? No, me lo tendré que llevar, ¿no? Entonces, en ese caso, te quiero decir, claro, la responsabilidad, te quiero decir, vuestra acaba hasta de, lo podéis tranquilizar un poco, pero al final es el progenitor el que se tiene que llevar al niño. Y estando mal, porque no me hablo de una rabieta por no hablar de otra cosa más fuerte. Sí, lo que pasa que ahí puede ser que haya, en muchos casos que ha habido un proceso de alienación, nos encontramos con que ocurre eso. ¿Por qué? Porque los niños han sido de alguna manera influenciados para pensar, es el demonio rojo con cuernos y te va a hacer daño y demás. Entonces, ahí hay una historia un poquito más fuerte. Al día siguiente el problema surge con el otro progenitor y con la amenaza de que se está atentando contra la salud de sus propios niños hijos. Y luego inclusive denuncias y ese es el problema, y es uno de los temas que más se suele utilizar al colegio. Primero, los niños, el que un niño y una niña no se quiere ir con un progenitor con el cual no hay ninguna denuncia, ni hay nada, no hay nada de violencia doméstica, ni violencia de ningún tipo, ni negligencia, ni nada. Entonces, esto te da que pensar. Dices, este niño o tiene un problema de dependencia excesiva del otro progenitor, ¿y por qué no se quiere ir con este? Si es porque es un proceso de manipulación, hay que resolverlo. Lo que pasa que el derecho de ese progenitor es llevárselos. El otro puede venir y montar el pifostio, y tú le podrás decir, mira, dame la sentencia la cual diga que yo no entregue a los niños.
O sea, dame una sentencia que me diga eso. Si no hay una sentencia que me diga que yo no entregue a los niños, yo lo tengo que entregar. Si tiene una rabieta, pues tiene una rabieta. Que lo tendrá, como si viene ella y tiene una rabieta, ¿qué vas a hacer también? Dices, oye, si vienes tú y tienes una rabieta, ¿qué hago? ¿Tampoco te los doy a ti? O sea, es decir, tú al final tienes que irte siempre a decir lo que diga la sentencia judicial. Si hay una sentencia judicial que dice que no entregues los hijos al progenitor, entonces, bueno, pero ya se lo dices al progenitor, no te lo puedo entregar porque hay una sentencia. Pero una sentencia, no un papel del abogado, no una denuncia. Es que lo he denunciado porque tal y cual, ¿eh? Es decir, en ese sentido tenéis que tener mucho cuidado y si tenéis alguna duda, solicitáis en el juzgado, que el juzgado os va a informar. Gracias. Os va a informar. Bueno, muchas gracias. Esta última pregunta que hay por aquí, porque ya nos vamos un poco de hora, pero... Vale. Gracias por tu exposición, Asunción. Yo quería preguntar si se tiene en cuenta en todo ese sistema de separación y en los colegios la opinión y lo que quieren los niños, si se les pregunta a ellos, el menor maduro. ¿Todo esto? Es muy peligroso el tema de preguntarles a los niños, porque eso es lo que dio pie también muchas veces a la manipulación. Es decir, si los niños creen que ellos son los que toman las decisiones, pues podemos tener muchos problemas, ¿no? Claro que preguntarles, más que preguntarles directamente, porque les podemos poner en un conflicto de lealtad, es quizás mejor saber qué es lo que necesitan los niños. Ahora, si estamos hablando de niños pequeños, son los padres los que tienen que saber qué es lo que necesitan. Pero si tenemos ya niños de 12, a partir de 12 años, por ley, se les tiene que escuchar. Lo que pasa es que hay que saber también hacer las preguntas. Es decir, no se puede ir a un niño y preguntarle, ¿tú con quién quieres vivir? ¿Con papá o con mamá? ¿Cuántas veces nos preguntaban de pequeña, ¿quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Eso que antes nos reíamos, a los dos iguales, sí, cuando estaban los dos por ahí lo decías, si estaba papá decías a papá y si estaba mamá, mamá. En fin, era una pregunta que antes te hacían a veces de pequeña y no pasaba nada, pero hoy en día hay que tener mucho cuidado porque hace que los niños digan, ¿qué es lo que tengo que responder ante esto? Entonces, saber la opinión de los niños es muy importante, pero ya no solo porque puedan manipularlos, sino porque es importante saber pues qué actividades realizabas con tu papá o realizas con tu papá, cuáles con tu mamá, qué es lo que te gusta más hacer, qué es lo que te gusta con uno y con otro, pero más que nada para saber un poquito cuáles son los intereses del niño, cómo es su tiempo, cómo es su relación. No pasa nada que siempre a lo mejor iba al parque con la mamá, porque cuando llega una separación a lo mejor la mamá le llevará en su momento y el papá en el suyo. Y si el papá antes no se ocupaba, ahora se tendrá que ocupar. Es decir, que porque es un tema de que ahora hay una corresponsabilidad. Antes a lo mejor lo descargaban solo en una persona y ahora es en dos. Ahora, preguntarles a los niños de forma adecuada, hay que saber lo que sienten. Si tienen cierta edad, se les puede preguntar. También hay veces cuando nos encontramos 16, 17 años, que hablen los niños, digo, a mí no, que hablen, ¿vale? Pueden, por supuesto, vamos a ver, a un niño de 17 años le vas a decir, no, tú tienes que irte a vivir con uno, con otro, o vas a tener que ir una semana aquí, una semana allá. O sea, difícilmente un juez tomará una decisión con adolescentes ya de 16, 17 o ya cercanos a la mayoría de edad, porque tiene que ser totalmente flexible. Porque además yo creo que tienen la madurez para poderse relacionar. El peligro puede ser de que no quieran relacionarse, que estén manipulados, en fin, pero eso será un trabajo que hay que hacer de otra manera. Pero con los más pequeños sí que se puede regular, precisamente para evitar que haya esa desvinculación, para no permitirla. Si yo hablaba en el proceso de mediación, ¿no? Más o menos cuando a las dos partes... En el proceso de mediación, sí, generalmente, bueno, en el proceso de mediación no se pregunta a los niños, porque el proceso de mediación suelen ir los progenitores. Hay algunos casos que si son hijos ya un poquito más mayores, hay veces, en algunos casos que han podido participar, pero los más pequeños no.
por lo que es la mediación así un poco clásica, el tema, los que llegan a los acuerdos son los padres. Hijos mayores, vale, podrían participar, pero hijos menores generalmente no. Pero en el juzgado sí, y de hecho cuántas veces dice que vayan los niños, tal y cual. Yo muchas veces digo, no, si es que yo a los niños no quiero verlos, y cuanto más pequeños, menos. A mí me trajeron una vez a una niña de 6 meses para que la valorara. Dije, qué rica, ¿qué quieres? Que le cambie los pañales. O sea, pero son cosas así, dice, para que veas, que veas que, o sea, también tenemos que saber dónde están nuestras limitaciones también, ¿no? Y además hasta qué punto nosotros vamos también a participar en esa manipulación. Entonces yo muchas veces digo, no, hay niños que son muy pequeñitos, digo, no, charlamos un ratito y tal, no sé qué, bueno, los niños generalmente están con uno, están con otro, a no ser de que estén muy, 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 muy manipulados, van de un lado para otro y dices, se pueden relacionar, el problema es cuando está el otro presente. Ese es. Bueno, ya nos hemos ido un poco de hora. Solo dar las gracias a Asun. Además, la gente comentaba online que que la claridad de la exposición, que tal, bueno, muy agradecidas. Y luego nada, recordaros que el próximo martes 18 de abril, a la vuelta de las vacaciones, tendremos la siguiente experiencia de intervención en autismo y en alteraciones graves del desarrollo. Lo único que en lugar de ser a las 6:30, como viene en el díptico, será a las 6, a las 18 horas. Por causas ajenas a nosotros, por temas técnicos y de la plataforma y demás, ¿vale? Así que gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos.